Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios los bendiga. Espero que todos estén muy bien. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Hoy tenemos un debate entre dos caballeros, entre dos hermanos que aman la verdad y estamos en busca de la verdad. Es por eso que nos hemos reunido aquí como hermanos, tratando de encontrar esa verdad, que estamos un poquito separados, pero estamos tratando de que la verdad salga a la luz. Dice la palabra de Dios que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso es que tenemos a estos dos caballeros aquí para edificación de todos los demás. Esperamos que este video sea de gran bendición para todos. Ustedes que están ahí en casita pueden restar, sumar y multiplicar y sacar sus conclusiones y tomar un partido, dependiendo el que usted tenga el entendimiento y el Señor le ponga en su corazón que tiene la razón. Para eso son estos foros de debate. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la presentación con el hermano, primero que nada, el hermano invitado, Rodrigo Ubiarco. Rodrigo Ubiarco, vamos a comenzar con tu tiempo de presentación. ¿Estás listo, Rodrigo? Prende tu micrófono, por favor. ¿Estás listo, Rodrigo Ubiarco? Listo, sí me escucha bien. Sí, claro que sí. Comienzan tus 2 minutos de presentación a partir de ya. Amén. Bien, como ustedes saben, la tradición actual de la Iglesia Católica Romana dice que Jesucristo, el Mesías de Israel, murió un viernes, pero de viernes al primer día de la semana, como indica la Escritura, no hay 3 días ni 3 noches, ¿sí? Quienes creemos y hemos sido redimidos por Yeshua, el Mesías de Israel, proclamamos con certeza absoluta que nuestro Salvador murió y resucitó. Amén, gloria sea al Señor. Aprendimos de la enseñanza católica que Yeshua murió el viernes y resucitó el domingo al amanecer. ¿Cuál es la razón de esta afirmación? Solo tradición. Mi nombre es Rodrigo Biarco Gutiérrez. Recuerda, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Te invito a mi canal, Concilio Internacional Ríos de Agua Iba, que te suscribas, amén, y compartas los videos que está ahí. Esta enseñanza se asume sin analizar la escritura que desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo al amanecer no hay 3 días y 3 noches, ni siquiera hay 2 días. ¿Cuál es el problema? La falsa enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Antes de la muerte del Mashiach, hubo dos Shabbat, el anual y el semanal. El Shabbat, Shabbatón, es el gran Shabbat, es decir, el día más sagrado del año y fiesta de Dios. La tradición romana enseña que murió un viernes. ¿Será esto así? Veremos con la escritura si la enseñanza o doctrina romana está conforme a la Biblia. La iglesia romana católica, apostólica, se dice ser la iglesia verdadera, pero la iglesia del Señor es la que enseña conforme a su palabra. La relación de la verdadera iglesia Te es quedan 20 doctrinal segundos. hasta ahorita. 20 Amén, gloria segundos, sea Ubiarco. al Señor. Espero, amén. Espero que este compartir o este debate sea de edificación a sus vidas. Bendiciones, gloria sea al Señor. Muchísimas gracias, Rodrigo Ubiarco. Gracias por tu exposición. Vamos a pasar con el hermano Rodrigo Andrés Calvo. Rodrigo, ¿estás listo? Prende tu micrófono. Listo. Comienza tu tiempo a partir de ya. Bueno, hermanos, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Como siempre, les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, miembro de la comunidad Juan 23, administrador de la página Católico Defiende tu Fe y dueño de la página de Doña Catalina y sus amigos. Bueno, el día de hoy tenemos un debate interesante sobre el día, si Jesús murió un miércoles o murió un viernes. Durante este debate va a ser un poquito atípico, bueno, por dos razones. Primero, pues porque no es algo así que determine pues la doctrina cristiana, católica o cualquier otra doctrina no católica. No es un hecho determinante, pero sí es un dato curioso que hay que dejar esclarecido porque hay muchas versiones sobre el día en que murió Jesús. Mm, en este formato vamos a escuchar al hermano Biarco hacer su exposición. Yo no expondré, yo solo pido 15 minutos de refutación y ya si él quiere podrá hacer una contrarrefutación, pero yo no voy a hacer ninguna exposición al tema, pues porque digamos que en lo que yo vaya a decir en la refutación va a estar absolutamente todo bien explicado. Eh, pues
los invito a que compartan este video, este debate. Los invito a mi canal, Rodrigo Calvo, en YouTube, ¿sí? También está en mi perfil de Rodrigo Calvo. También ahí pueden estar viendo en este 20 segundos, momento. Rodrigo. Tienes 20 segundos. Gracias. En Facebook en este momento también se está retransmitiendo el debate con un diferido de 5 segundos y bienvenidos todos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, pues creo que estamos listos. Espero que todos sean precisos, concisos y vayan macizos al tema, a lo que te truje, a lo que vinimos. No vamos a andarle sacando mucha vuelta a esto. Muchísimas gracias. Entonces vamos a tomar el tema. ¿Qué día murió Jesús? ¿Miércoles o viernes? Ese es el interrogante y espero que todos los que están por ahí en el chat, como Paquis Díaz, como Salmos Cantados, Mateo Fernando Sierra, estén atentos a la enseñanza, porque esta enseñanza sé que será de gran bendición. Estamos listos, vamos a comenzar primero que nada con el hermano Rodrigo Ubiarco, con sus 15 minutos. Rodrigo, ¿estás listo? Amén, gloria sea al Señor. Ok, permíteme tantito. Te voy a avisar 2 minutos antes de que termine tu tiempo, señor Ubiarco, y 20 segundos antes de que termine tu tiempo. Te pido por favor que me digas que sí me escuchaste para no volverte a interrumpir. Amén. Amén, amén, gloria sea al Señor. Ok, tu tiempo comienza, Rodrigo Ubiarco, a partir de ahora. Amén. El Mashiach es profeta y profetizó su muerte y resurrección. Si eso no lo cumplió, entonces sería un profeta falso. Y mi oponente no creo que diga que es profeta falso o que no lo haya cumplido. Amén. Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, hago curaciones. Hoy era el día de Shabbat, era día de reposo semanal. Y mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Por qué terminaría su obra? Porque moriría. Amén. Si no hoy Shabbat, día de reposo semanal, y mañana, primer día de semana, sería el domingo, y pasado mañana, o sea, lunes y martes, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a tus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es la entrada triunfal del Mashiach y su muerte. Estos textos es claro y libre de interpretación. Él murió el miércoles, donde se tenía que sacrificar el cordero de Pesach o Pascua, día de reposo, un día de reposo anual. Él era el cordero sacrificial que quita el pecado del mundo. Mi oponente no podrá decir o demostrar lo contrario. La Pascua se celebran 3 fiestas de Dios, ¿sí? Se celebra la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, y a los 50 días, Chabó, Pentecostés. Yahshua afirmó en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. El día comenzaba a las 6 en punto de la tarde y la mañana a las 6 de la mañana, hasta las 6 p.m. era un día. Se cuenta primero la noche. Ejemplo, Shabbat comienza el viernes a las 6 de la tarde en adelante entraba el Shabbat. Si enseñamos que Yahshua murió un viernes y resucitó un domingo, donde no se cumple la señal dada por él mismo, se está afirmando que Yahshua es un falso profeta. Sabiendo entonces que Yahshua murió y su resurrección es verdadera, ¿cómo podemos probar con su palabra que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? ¿Podemos probar en las escrituras este hecho? Él fue sepultado antes de las 6 de la tarde por el Shabbat anual, ¿sí? Que iniciaba el 14 de Abib, ¿sí? Éxodo 12. Jueves era la salida de Egipto, era la liberación del pecado de Jesucristo, era cuando el pueblo era libre del pecado. Por eso Jesucristo era el Cordero que quita el pecado del mundo. Él tenía que ser sacrificado un día antes de la cena pascual. Amén.
El Shabbat era el sábado siguiente, se efectuó el Shabbat anual, el Shabbat semanal, el siguiente sábado. Hay un Shabbat semanal y un anual. En anual es donde se cumplen las fiestas de Elohim. Yeshua murió un miércoles 14 de Abib, ¿sí? O normalmente en lo nuevo de los hebreos es Nisan. El día de sacrificio del Cordero de Pascua a las 3 de la tarde. Y resucitó al comenzar el primer día de la semana, es decir, al atardecer del día sábado, cuando comenzaba la fiesta de los primeros frutos. 3 noches y 3 días, día de resurrección. Pero ¿cómo probarlo en las Escrituras? La ordenanza de las fiestas de Elohim, el Mashiach, cumplió 3 fiestas en su muerte y resurrección. Yahweh ordenó sus fiestas para ser cumplidas por Yeshua en la primera y en la segunda venida. Eso lo vemos en Levítico capítulo 23. La Pascua fue ordenada así. En el primer mes del año, el mes de Abib, entre marzo y abril, ¿sí? Éxodo 12, versículo 2. El día 10. El día 10 era cuando el cordero era escogido para el sacrificio del día 14. Amén. Jesucristo, cuando estaba en el templo y llegó rumores de que Dios lo andaba buscando para matarlo, ahí fue escogido el cordero del sacrificio, ¿sí? Era el día 10, era Shabbat. El cordero era escogido en un día de reposo, en un Shabbat semanal. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Amén. Elías hizo un sacrificio a las 3 de la tarde. El cordero también tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. Por eso Jesucristo a las 3 de la tarde dice, dictando uno de los salmos, el salmo creo que era 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entrego mi espíritu y él fue muerto, dice la escritura, a las 3 de la tarde. ¿Sí? Este día se considera fiesta solemne y no se debe trabajar. Levítico 23, 7. Al comenzar el día 15, es decir, al anochecer del día 14, se celebra la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? Es Shabbat anual. Durante 7 días no se puede comer pan o tortas con la levadura. Levítico 23, versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, de la fiesta de Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día de la fiesta del pan sin levadura es día de reposo. O sea, el día 15 de Abib, día de reposo anual. Se considera un gran Shabbat o día de reposo especial. Este no es un Shabbat semanal. En la muerte de Jesucristo hubo 2 Shabbat, que se festejó la fiesta de pan sin levadura y enseguida el siguiente sábado era un Shabbat semanal. El día después del Shabbat o día de reposo semanal siguiente al día de Pascua se celebra la fiesta de los primeros frutos. Por ejemplo, si la Pascua cae un día martes, el día siguiente es día de reposo por la fiesta de pan sin levadura. Y la fiesta de los primeros frutos es el domingo, después del día de reposo semanal. Levítico 23, versículo 11. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Es el día en que resucitó Yeshua, fiesta de primeros frutos. Yeshua murió exactamente el día ordenado para la Pascua,
día 14 de Abí o Nisán, fue puesto en el sepulcro el día de la fiesta de pan sin levadura y resucitó el día de la fiesta de los primeros frutos. Si tenemos en cuenta que Yeshua advirtió que resucitaría después de 3 días y 3 noches, es claro que no cualquier semana podría darse este suceso, sino una semana especial. Cada 7 años, cuando entra el día de Pascua y el día después del día de reposo, transcurrieron los días determinados. La única opción es que la Pascua caiga entre el martes y el miércoles al atardecer, para que 3 días después sea el primer día de la semana, día de la fiesta de los primeros frutos. El Mesías fue sacrificado como el cordero que quita el pecado del mundo y es la primicia de los muertos. Mi oponente tendrá que negar que Jesucristo no sea el cordero sacrificado antes en Pascua. Amén. Como vemos en las escrituras, en los evangelios, encontramos la siguiente evidencia. Lucas capítulo 22, versículo 11 al 15. Y decía el padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezcáis. 3 veces en el texto, Yeshua afirma estar en la noche de Pascua, al final del día 13, cuando comenzaba el 14 del mes de Abí. Por lo tanto, en la tarde del día segundo de Chabá, martes al anochecer, cuando comenzaba el día 14, Yeshua y los discípulos celebraban la Pascua. Lucas capítulo 22, del 11 al 15. Fueron al monte de los olivos, tarde en la noche y hasta el amanecer. Yeshua fue traicionado. Eso lo vemos en Juan capítulo 18, versículo 1 al 7. Fue presentado ante Anás, Juan capítulo 18, versículo 13. Fue presentado ante Caifás, Juan 18, 24. Todo esto era porque lo estaban analizando, porque era el cordero sin defecto. Amén. Y tenía que ser sin defecto. Juan 18, 28. Llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua entre las 2 tardes. Amén. Cuando el cordero era sacrificado, ellos comían la Pascua. Desde la mañana temprano hasta el mediodía. ¿Sí? Jesucristo tuvo que celebrar la Pascua antes del sacrificio del cordero, ¿sí? Porque él era el cordero de Pascua, el cordero que quita el pecado del mundo, y ese de él lo tenían que sacrificar. Fue presentado ante Poncio Pilatos, Juan 18, versículo 13. Pilatos lo envió a Herodes, Juan 19, 14. Herodes lo devolvió a Pilato, Juan 19, del 1 al 6. Fue insultado, azotado. Desde la hora sexta a la novena de mediodía, que era tarde, fue crucificado, Juan 19. Yeshua fue bajado del madero cuando los judíos disponían a celebrar y comer el cordero de Pascua. Yeshua la celebró el día anterior. Es por esta razón que Juan afirma, Juan capítulo 19, versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, como vemos. Yeshua fue crucificado antes que el pueblo festejara la Pascua. El día de Chabatón, en esa semana hubo 2 Chabá, el de fiesta y el Chabá semanal. El de fiesta es el de pan sin levaduras, ¿sí? Se festeja la muerte del cordero y la comida de hierbas amargas. Amén. Gloria sea al Señor. Juan 18, 28. Llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Yeshua fue puesto en la tumba cuando anochecía, junto antes de comenzar el día 15. Señor Los judíos Ubiarco, entonces celebraban la 2 minutos, Pascua. señor Ubiarco. Amén, gloria sea al Señor. Gracias. Los judíos entonces celebraron la Pascua en la noche del día 14 cuando comenzaba el día 15, ¿sí? Día 15, 16 y 17 fueron los días que pasaron en la tumba.
Cuando Jesucristo murió a las 3 de la tarde, no, de la escritura no dice a qué hora lo fueron sepultados, pero él tuvo que resucitar a la misma hora que fue enterrado, ¿sí? Al atardecer del día 17 y comenzó el día 18, día de los primeros frutos, tal como lo ordena la Torá, Yeshua resucitó. Amén, gloria sea al Señor. Él muere el miércoles, cumple 3 días y 3 noches y resucita. Amén, gloria sea al Señor. Pero esto no nos prueba que el día de Pascua, cuando murió Yeshua, fuera entre el martes al anochecer, al miércoles a la misma hora, más exactamente a las 3 de la tarde del día miércoles. ¿Cómo podemos establecer una prueba más exacta de su muerte? Porque las mujeres fueron a la tumba al amanecer del primer día de la semana y no otro día. Recapitulemos. Yeshua murió el miércoles 14 de Aviv, día de Nisan, a las 3 en punto. El cuerpo fue colocado en la tumba y fue ungido con especias por Nicodemo, apresuradamente. Juan 16:9, porque comenzaba un Shabbat, el anual. Este Shabbat no es el semanal. Juan 19:31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos para que se les quebrasen las piernas y fuese quitados de allí. ¿De qué día de reposo estamos hablando? ¿Del séptimo día de la semana? Segundos, hermano, 20 segundos. Amén, gloria sea al Señor. O del reposo de la fiesta de Dios, de los panes sin levadura. La Pascua, el Pesa. Amén. Así que al anochecer, el día 15, empezaba el día jueves, en el miércoles al atardecer, día de la fiesta de pan sin levadura. Amén, gloria sea al Señor. Tiempo. Muchísimas gracias por su exposición, hermano. Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Es tu turno? Ya terminó toda la exposición el hermano. ¿Quieres que continúe? ¿Necesitas otro poquito de tiempo? Si quieres te doy 5 minutos más, Rodrigo. ¿Qué opinas? Rodrigo Ubiarco. Sí, no, si quieres, sí, quiero seguir el formato establecido. Amén. Ok, solo sus 15 minutos. Ok, perfecto. Bueno, pues creo que estamos listos, Rodrigo. ¿Estás listo tú? Sí, listo. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con tu exposición a partir de ahora. Bueno, hermanos, entonces, vamos a lo sencillo. Primero que todo, digamos que la misma Biblia dice que el primer día, Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana al amanecer las mujeres fueron al sepulcro con aromas que habían preparado. Y ahí, bueno, ahí nos sigue diciendo que no encontraron al Cristo, que el ángel les había anunciado, que él había resucitado el primer día de la semana. El primer día de la semana claramente es el domingo equivalente al nuestro, ¿ok? Digamos que relativamente equivalente porque ahora lo vamos a ver. Ahora, Marcos 16:9 dice, Jesucristo resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Sí, claro, digamos que el primer día se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Y ahí Jesucristo también celebró la cena pascual, muy bien, pero este es el primer día de la fiesta de los panes, no el primer día de la semana. Ojo con eso, ¿no? Ahora, en cambio, cuando vemos a Marcos, dice el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo, o el equivalente, pues el sábado o el Shabbat se le conoce como el séptimo día, el día de reposo. ¿Ok? Lo mismo como ya les dije, pues Lucas. Ahora, según la tradición bíblica, la fracción de pan, Pablo lo hizo en un primer día de la semana, el primer día de la semana, y era la costumbre, aunque se hacía también todos los días, también había un día especial que era el primer día de la semana, porque precisamente ese era el día en que Jesucristo había resucitado.
Eso lo tenían claro los apóstoles y todos los cristianos del siglo I. Por otro lado, bueno, según los evangelios, según lo que podemos mirar en Mateo 26, 27, perdón, versículos del 1 al 66, Marcos 15, versículos del 1 al 47, Lucas 23, versículos del 1 al 56, y Juan 18, versículos del 28 al 19, al 20, ¿qué? 18 a 28, bueno, eso me quedó como mal. En fin, de todas formas, la secuencia de lo que sucedió en el Viernes Santo, según estas citas, fue la siguiente. Primero, Jesús fue llevado ante Pilato en la mañana, enviado a Herodes, devuelto a Pilato, fue burlado y golpeado, vio a Barrabás liberado en su lugar, fue coronado de espinas, fue condenado a muerte, llevó la carga aplastante de la cruz por la vía dolorosa, dijo a las mujeres que lloraban lo que sucedería en el futuro, fue crucificado entre dos ladrones, perdonó a quienes lo crucificaron, confió a la Virgen María, a su discípulo amado, que es Juan, aseguró al buen ladrón su salvación, dijo que dijo el sermón de las 7 palabras, ya, gritó, ¿sí? Y murió. Eso fue lo que sucedió en el Viernes Santo. Ahora, ¿por qué sabemos que fue en Viernes Santo y no en otro día? Como ya les dije, el día, según este gráfico, perdón, les voy aquí a ampliar. Quitemos esto para que puedan ver bien. Según la nomenclatura judía, el domingo equivale al primer día, el sábado al séptimo, el viernes al sexto, el jueves al quinto. Pero nosotros, nuestra forma de medir el día es distinta a la forma judía. Nuestro día puede empezar desde la 1 de la mañana, ¿sí? O las 12, sí, a la 1 en punto de la mañana ya comienza nuestro día, ¿sí? Y termina a las 12 de la noche, ¿sí? Pero en el judaísmo es distinto. ¿Por qué? Porque la tarde comenzaba, el día comenzaba con la tarde del día anterior equivalente al nuestro. Me voy a explicar. El Shabbat o el sábado no es todo el día sábado, o sea, no es desde la 1 de la mañana del día sábado hasta las 12 de la noche del día sábado nuestro. No. El día sábado o el Shabbat comenzaba, que es el séptimo día, comenzaba el día anterior por la tarde, a las 6 de la tarde, ¿sí? Comenzaba el Shabbat del día viernes, ¿sí? Y terminaba a las 6 de la tarde del día sábado nuestro. Entonces, así empezaba una tarde y una mañana, y así lo podemos comprobar en Génesis, ¿ya? En Génesis capítulo 1, 4 al 5 y el 1 al 6 al 8, otra vez me pasó ahí, pero ahí dice del 6 al 8. Dice así: vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, ojo que el día comienza con una tarde, pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Lo mismo Génesis Génesis 1, 6 al 8. Dice, y Dios dijo que haya un firmamento entre las aguas para separar las aguas de las otras. Y así fue. Dios hizo el firmamento, separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de él. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Pasó una tarde, sí, miren cómo comienza el día. Pasó una tarde, pasó una mañana, día segundo. Entonces vamos a hacer la cuenta. Jesús dice en Mateo capítulo 12, versículo 40, pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Quiero que se fijen que en lo que acabo de leer de las citas de Génesis, habla de la tarde y de la noche, y dice que Dios creó, pero no dice que Dios haya creado o haya hecho ciertas cosas en la tarde y ciertas cosas en la mañana o otras cosas en la noche, ¿ya? Sino que él habla de que el día está compuesto de tarde y noche sin ¿cómo se dice? Sin decir si esto fue creado en la mañana, si esto fue creado en la tarde, si esto fue creado en la noche. Simplemente se cumple el día.
¿Ok? Entonces, vamos a hacer primero la cuenta. Si Jesús murió el viernes judío, quiere decir que su padecimiento, su muerte, comenzó el jueves del día anterior. O sea, el viernes nuestro, que es el sexto día, bueno, equivalente al sexto día judío, comienza el jueves por la tarde, o sea, del día anterior. Entonces aquí va, primero la tarde y luego la mañana, primer día. Ahora vamos al Shabbat, al sábado, el segundo día. Entonces, perdón, segundo día. Entonces, empieza en la tarde del viernes, ¿sí? ¿Sí? El Shabbat, y termina en la tarde del día sábado, del séptimo día. Aquí van los 2 días que Jesús va muerto. Y el tercer día, entonces, empieza en el atardecer de nuestro sábado, ¿sí? Que es el séptimo día, el primer día de la semana ya en el judaísmo, y termina a las 6 de la tarde del otro día, ¿sí? Que es el domingo, que es el primer día. ¿Ok? Y en este primer día, en la mañana de este primer día, recuerden que pasa primero la tarde del sábado, en la mañana del primer día es que resucita Jesucristo. Entonces vemos cómo se cumple la escritura perfectamente, cómo él estuvo según los días judíos, en la sepultura 3 días perfectamente. Ya sin decir que es que en la tarde él no murió, no, es que el día se cuenta completo sin decir exactamente a qué horas, ¿cómo se dice? El día no se separa, no, tú no vas a encontrar en la Biblia que diga estuvo mediodía solamente o día y medio hicieron tal cosa. No, ese término no existe. Para los judíos el día va completo, ¿ok? Independientemente si los hechos sucedieron a las 3 de la tarde, a la una del día siguiente o a las 8 de la noche el día anterior. Para ellos es un día. ¿Ok? No se separan tardes y noches de una forma tan tajante como nosotros lo hacemos. Ok, por otro lado, para hacerles claridad, además de darles comprobado, pues que ya son de manera muy sencilla, que son 3 días efectivos que terminan en domingo y que comienzan el viernes, que bueno, se cuenta desde el jueves de la noche anterior porque es día judío, ya no es día occidental como el nuestro, pero igual es considerado que como el sexto día. Ahora, lo otro que es importante aclarar es que nosotros no celebramos fechas, sino conmemoramos acontecimientos. Ya, pues esto ya va como al margen después de haber aclarado esto o lo anterior. ¿Por qué? Porque hay hermanos de otras iglesias que dicen, es que los católicos celebran en Navidad, le celebran el nacimiento de Jesús en diciembre, el 24 y el 25, y que esas son fiestas paganas y bla, 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 y critican y hablan que no sé qué, y que el árbol de Navidad, que esos son cabezas de no sé quién, sacan unos cuentos pero increíbles, pero uno los ve, llega diciembre 24 y llega diciembre 25 y ahí están celebrando su Navidad felices con el gorrito puesto de Santa Claus, cantando las canciones de Santa Claus, sentándose, o sea, no, lo más paradójico es que no celebran ni siquiera a Jesucristo, sino celebran a Santa Claus en esas fechas que nosotros celebramos a Jesús, el nacimiento de Cristo. Pero pues sí son ávidos para criticar los tiempos de nuestra liturgia. Lo mismo en Semana Santa. Por ejemplo, dicen, no, que Jesús, no estoy metiendo aquí el hermano Ubiarco, sino que estoy aprovechando esta reflexión para llegar como a otro trasfondo, ¿sí? Algo más profundo, que es, muchos dicen, no, que los católicos tienen una Semana Santa y nosotros una vida santa, y que bla, 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 y que la Semana Santa, que el paganismo, que la idolatría, pero uno los ve y hacen actividades en sus iglesias en Semana Santa, se toman las vacaciones, común y corriente como si fueran católicos, en vez de decir, no, nosotros somos protestantes, nosotros no vivimos la Semana Santa, nosotros queremos trabajar como cualquier persona porque nosotros no creemos en la Semana Santa, pero vemos que la celebran a la par nuestra. De otras formas, se van de vacaciones, hacen
retiros de jóvenes en sus iglesias, otro tipo de cosas, pero se toman un tiempo que es propio de la Iglesia Católica. Entonces ahí vemos cómo, digamos, hay una contradicción en este tipo de cosas. Ahora, lo que es importante es entender que, bueno, nosotros tenemos tiempos litúrgicos, no celebramos, o sea, no es que sea que creamos que Jesús haya nacido el 24 de diciembre, o bueno, que haya sucedido muchas otras cosas, ¿sí? Que Pentecostés fue en tal día exactamente, no. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes saben, en la Semana Santa católica no cae en el mismo tiempo todos los años, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el calendario Rodrigo Calvo, judío, te quedan 2 minutos. perfecto, gracias. Entonces, nosotros digamos que en el occidente tenemos el tiempo con el calendario solar. Los judíos tienen calendario lunar. Entonces, por eso nosotros cada año ajustamos la Semana Santa al calendario lunar. Pero como les digo, no es que tenga que ser pues las fechas así súper exactas, a pesar de que ya demostré con mis argumentos que efectivamente hubieron 3 días y que Jesucristo murió en un viernes judío, o sea que comenzó en la tarde del jueves anterior. Y bueno, quiero que a todos les quede claro por esa sencilla razón, porque ellos nos atacan a veces por las fechas, pero nosotros no celebramos fechas, nosotros conmemoramos eventos, ¿ya? Ok, entonces, no, pues, mm, pues ahí están las reflexiones que ya les mencioné sobre la Semana Santa, porque ellos la celebran sin estar en ella. Y lo mismo con la Navidad. Muchísimas gracias. Yo creo que no es más. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te quedaba todavía 45 segundos. Bueno, pues ya pausamos el video. Muchísimas gracias por tu exposición. Ahora vamos a pasar con el hermano Rodrigo Ubiarco. También quiero hacer un llamado a todos aquellos que están en el chat. Si decimos que tenemos a Cristo en el corazón, que se nos note que amamos a nuestros hermanos. Tenemos aquí a 2 caballeros que nos han demostrado que sí se puede hablar. Con el mandamiento del amor sí se puede compartir. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso les hago un llamado a la cordura a mis hermanos. Estamos aquí para formación, no para deformación. Muchísimas gracias. Rodrigo Ubiarco, ¿estás listo? Amén, gloria sea al Señor. Muchísimas gracias, Rodrigo. Déjame poner el reloj. Tienes 15 minutos a partir de ahora. Bien, amén. Lucas 13:31, mi oponente no lo va a tocar. Es claro, dice que al tercer día terminaría su obra. Lunes, martes, miércoles moriría. Por eso cuando Jesucristo estuvo en la cruz dice consumado es. Hasta aquí terminó. Él dice que murió el viernes, pero no nos da cita algo concurrente con la escritura. Ahora, el anticristo cambió los tiempos. Y aquí vemos a Rodrigo diciendo que es que el calendario judío, que esto, que para nosotros tiene que ser así. No, este debate es bíblico, es con la palabra de Jasén. La tipología tiene que ser exacta. Éxodo capítulo 12. Jesucristo murió el día 14 de Abib, miércoles. Resucitó el sábado. A la misma hora que fue enterrado, tenía que haber resucitado. 3 días y 3 noches. Mi oponente se agarra diciendo, no, es que Jesucristo mismo dice que el día tiene 12 horas y 3 días son 36 horas. Y él dice, no, es que para nosotros tuvo que ser el suplicio el jueves, que una gran ignorancia de este señor apologeta católico, porque no lee realmente la Biblia. Bien, este día de reposo obligatorio es un gran Shabbat. Levítico, versículo 23, capítulo 23, versículo 6 al 7. El viernes 16 era un día normal. ¿Cómo demostrará mi oponente que Yeshua fue crucificado en viernes y no el miércoles, como aquí expongo? Pero la respuesta a este día se encuentra en la escritura. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas. Dice cuando pasó
el día de reposo, ¿sí? Para ir a un gile. ¿Qué día de reposo pasó? El anual, la fiesta de panes sin levadura. Fue el viernes 16 cuando las dos mujeres compraron las especies. Piensen esto, si la compra no fue el viernes después del día de reposo del pan sin levadura, sino después del día de reposo semanal, ¿a qué horas fueron de compra? Si las escrituras nos confirman en todos los evangelios que ellas fueron al sepulcro al rayar el día. Y Lucas 24 además afirma que en el primer día de la semana ya traían las especies preparadas. El primer día de la semana, primer día de Chabá, que es domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies. ¿Será que fueron a comprar las especies de madrugada? ¿O será que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, ellas fueron a comprar las especies? Pero la escritura nos dice que ahí estaba María Magdalena al pie de la cruz y que estaba frente del sepulcro viendo dónde lo ponían. Entonces, ¿a qué horas fue a comprar las especies aromáticas? ¿Sí? El primer día de Chabá, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. A la noche del viernes, por supuesto, comenzó el día de reposo semanal, el Chabá. Las mujeres tuvieron que esperar para ungir a Yeshua hasta el amanecer del día primero, que cayera en domingo. Notemos que las mujeres observaban el día de reposo y las fiestas de Dios, y eran las mujeres que siempre iban con Yeshua. Yeshua mismo cumplió hasta el final la Torá, como lo vemos en su resurrección. Yeshua vino para remisión de nuestros pecados y no para abolir los mandamientos del Padre. Como decíamos antes, al final del Shabbat semanal y comenzar la fiesta de los primeros frutos, el primer día de la semana, Yeshua resucitó. La fiesta de los ordenada en Levítico 23, 10, versículo 11, fue la fiesta cumplida por su resurrección. ¿En qué consiste esta fiesta? Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de gavilla de los primeros frutos, entonces la tomaban, la mecía delante del Señor en su casa, el templo. Ok, me voy a saltar este punto. En aquel día, Yeshua se ofreció al Padre a sí mismo como la primicia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Yeshua resucitado y primicia y de todos los muertos, primicia de los que durmieron este hecho. Hay un pasaje en la escritura que dice María Magdalena en Juan 20, 17, no me tocas porque no he subido al Padre, ¿sí? Y permite que Tomás toque sus manos y pies. La pregunta aquí, ¿qué quiere decir que no ha subido al Padre? ¿Iba Yeshua a subir al Padre y regresar en aquel día otra ascensión? Cuando entendemos que Yeshua resucitó un domingo, primer día de la semana, pero no por ser domingo, sino por ser día de la fiesta de los primeros frutos, es cuando estas palabras adquieren sentido. En aquel momento Yeshua se iba a presentar delante del Padre de la misma manera que en el templo se presentaban las primicias de las cosechas delante de Yahweh, ¿sí? ¿Cuál era la ofrenda que Yeshua presentaba al Padre? Su propia sangre. Yeshua se presentó a sí mismo como primicia y regresó para concluir su obra redentora. Mas ahora Yeshua ha resucitado de los muertos, primicias de los primeros frutos, de los que durmieron en ese hecho, ¿sí? 3 días y 3 noches, Él muere en la mitad de la semana. Tenemos una profecía correcta de Daniel capítulo 9, versículo 27, que Jesucristo al morir termina con el sacrificio del Cordero para el perdón de pecados, a la mitad de la semana, que vendría siendo miércoles. Ya le di 2 versos bíblicos donde dice que lunes, martes y miércoles terminaría su obra. Lucas capítulo 13, versículo 31. Ahora le doy Daniel capítulo 9, versículo 27. A la mitad de la semana, que vendría siendo miércoles, se tendría que terminar los sacrificios del Cordero, porque Jesucristo era sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Yeshua entonces murió el día que fue escogido el Cordero de la Pascua, fue sepultado al comenzar el pan sin levadura. El Cordero de Pascua nos dice en Éxodo capítulo 12 que fue escogido el día 10 de Abib. Jesucristo fue escogido y fue muerto el miércoles, conforme a la tipología que tiene que ser exacta con Éxodo capítulo 12. Resucitó la fiesta de los frutos, ya lo dije. ¿A qué hora resucitó Yeshua? Al amanecer. Aunque las escrituras no nos dan una hora exacta, es posible deducir por el relato bíblico que la resurrección fue al atardecer del sábado.
Yeshua resucitó antes de las 6 en punto, antes que terminara el día de reposo semanal, a la misma hora que fue sepultado. La razón, la profecía especifica claramente que sería después de 3 días y 3 noches. ¿A qué hora comienza el día en el calendario de Yahweh? Al atardecer, como dijo Rodrigo, Génesis 1. Así es que si Yeshua hubiera resucitado en la mañana, tendríamos ya una cuenta de 4 días, lo cual lo hubiera descalificado como Mesías y desechado rotundamente. Aunque hay unos judíos que no crean que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo Israel. Y porque estaba caminando en aquel lugar hasta el amanecer cuando lo encontraron las mujeres, porque siguiendo la Torá debía de recoger sus primeros frutos para presentarlos al Padre durante el día de la fiesta. Pero necesitamos más evidencia bíblica. ¿Por qué necesitamos más evidencia bíblica? Porque mi oponente solo se va a tradiciones. Él no va a dejar su tradición y no va a creer en la palabra de Dios. Para probar que Yeshua murió el miércoles y así demostrar por la escritura que la enseñanza de la Iglesia Católica Apostólica Romana es falsa, el profeta Daniel afirmó que el Mesías moriría a la mitad de la semana. En la mitad de la semana cesaría el sacrificio y la ofrenda y la vida del Mesías sería cortada. Amén. Daniel 9:27. Porque fue sacrificado el cordero que quita el pecado del mundo, ya no hay más sacrificios. Esta profecía la cumplió Yeshua, el Mashiach de Israel. El Mashiach terminó con el sacrificio del cordero. Él cumplió la profecía de Daniel profeta y él es el cordero sacrificado en Pesa, en Pascua, ¿sí? Pero hay una prueba aún más sorprendente. Podemos establecer en las escrituras qué día fue la Pascua original, qué día era cuando los primogénitos de Egipto murieron y el pueblo de Israel fue liberado. El día exacto cuando fue sacrificado el primer cordero para pintar los dinteles de las puertas con su sangre. La respuesta se encuentra en el Éxodo, en la semana del maná. Yahweh dio a Moisés el día exacto en el que debía comenzar el año. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Éxodo capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Esta fecha, día 15 del segundo mes, es exactamente un mes después de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque Yahweh ordenó a Moisés que en ese primer mes, el día 10, cada familia debía de adquirir el cordero que matarían el día 14 y al día siguiente, el 15, salieron de Egipto, o sea, fueron liberados. Así como Jesús fue muerto en Pascua y fuimos liberados del pecado, Él nos redimió del pecado. Esta tipología se cumplió exactamente en la misma fecha del Éxodo, ¿sí? Salieron de Egipto y es Pascua, Pesa, y es fiesta anual, un chabatón, un día de reposo grande. Éxodo 12:8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Por eso cuando Jesucristo muere en la cruz, iba a ser día de reposo, ¿sí? Una fiesta, panes sin levadura, panes sin levadura iba a ser la fiesta, amén. Y la Pascua se celebró un jueves, un miércoles al atardecer. Jesucristo murió entre las 2 tardes. Y dice la escritura que Yahweh nos dará vida después de 3 días. Jesucristo también mismo dice que después de 3 días Él resucitaría. Amén. Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, por eso Jesucristo, mi oponente también dijo eso, que Él fue analizado como un cordero sin mancha y sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Jesucristo murió el día 14 de abril, que cayó el miércoles, cumpliendo la profecía de Daniel 9:27 y cumpliendo lo que dijo en Lucas capítulo 13, versículo 31. Después, hoy y mañana y el tercer día termino mi obra. Hoy y mañana era sábado y domingo y el tercer día miércoles, y muere y ahí termina su obra. Por eso en la cruz dice consumado es. Esto es bíblico. Mi oponente no me va a dar un texto como yo se lo estoy dando, claros y libres de interpretación, donde Jesucristo muere a media semana. Él no me va a dar donde muera un viernes y mucho menos me va a comprobar que del viernes después del entierro haya cumplido 3 días y 3 noches en la tumba. Por lo tanto, es una mentira lo que él dijo.
y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Por lo tanto, el cordero tenía que morir el día 14, el día 15 y hasta el 21 comenzó la fiesta de panes sin levadura. De ahí, de la fiesta que es el domingo, se cuentan 7 semanas, que dan un total de 49 días, y al 50 días se celebra la fiesta de Pentecostés. Ahora él habla de tradiciones, que las fiestas, que del niño Dios, y que Navidad, pero, Señor, la Iglesia Católica festeja Pascua, y después de Pascua festeja la muerte de Jesucristo, y Jesucristo muere antes de la Pascua. Él es el Cordero sacrificado. Ahora, si ustedes festejan Pascua y Pentecostés, ¿por qué no celebran la fiesta de panes sin levadura o primicias? ¿Sí? O más otra día de trompetas. Rodrigo Viarco, te quedan 2 minutos. Amén. ¿Sí? ¿Por qué no seguir esas fiestas de Dios? ¿Sí? ¿Por qué no seguir la de trompeta, la de cabañas, las 7 fiestas establecidas de Dios? ¿Por qué no más seguir Pentecostés y Pascua? ¿Por qué no más festejar eso? ¿Sí? Este mismo atardecer del miércoles, el jueves, el pueblo de Israel salió de Egipto en el primer Pesa o Pascua. La liberación del pueblo judío es una tipología de Cristo que tenía que morir en la misma fecha exactamente del Éxodo. La liberación de la Pascua es la muerte de Jesucristo, la liberación del pecado de su pueblo. Es cuando el pueblo es perdonado por la sangre derramada del Cordero de Pesa. ¿Sí? Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, y él murió un miércoles cumpliendo la profecía de Daniel, capítulo 9, 27, y la declaración de Lucas 13:31, que Jesucristo mismo dice: hoy y mañana y el tercer día termino mi obra. Hoy y mañana y el tercer día es mitad de semana. Él muere miércoles. Esto es una evidencia bíblica. Este mismo calendario corrió una y otra vez cada año hasta el año en que Yeshua murió, exactamente el mismo día de la primera Pascua. ¿Coincidencia? Claro que no. Yeshua fue examinado como el Cordero sin defecto. Él muere como el Cordero de Pascua el 14, el miércoles, y 15 es Pascua, Pesa, liberación del pecado. Te quedan 20 segundos. Amén. Y termino del sacrificio, y es Shabbat anual, fiesta de Dios, obligatoria. ¿Sí? Conclusión: no hay coincidencias en Yahweh. Él estableció los tiempos de tal manera como que el estudio y la meditación permanentemente en su Torah nos dieron la clave para conocer lo que fue profetizado desde el principio. Amén. Se acabó el tiempo, Rodrigo Viarco. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos los que están atentos al debate. Muchísimas gracias. Rodrigo, ¿estás listo para refutar? Estoy listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Les voy a pedir un favor. Tienen que ser claros, un poquito más pausado, por favor, para que se entienda. Hay gente que me está diciendo en el chat que no se escucha bien o que hablan muy rápido. ¿Estás listo? Sí. Ok, comienza. Listo. Vamos a comenzar tu tiempo a partir de ahora. Bueno, perfecto. Mi oponente se fundamenta en dos argumentos básicos. El primero, él dice que por el Shabbat las mujeres tuvieron que ir de compras. Pues yo estoy buscando en qué parte de los evangelios hablaba de que ellas fueron de compras, y créanme que no encontré la cita. Ahorita vamos a buscar para que ustedes verifiquen que efectivamente no se menciona nada de compras. Ahora, otro argumento que él utiliza y dice que esa es la base, pues, la profecía de Daniel 9:27, yo les voy a invitar a que lo leamos con mucha calma. Dice: todavía durante una semana establecerá un sólido pacto con muchos, ¿sí? Ojo, Jesús estableció el pacto con muchos. Creo que según la doctrina evangélica, este versículo se refiere al anticristo, no a Jesucristo. Y vamos a confirmarlo. Dice:
todavía durante una semana establecerá un sólido pacto con muchos y a mitad de semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda y levantará sobre el altar el ídolo detestable. Entonces, si esta es la profecía a la cual mi tocayo recurre, entonces él está asegurando que Jesucristo es un ídolo detestable, ¿sí? Que muere a la mitad de la semana. Y dice además, y así permanecerá hasta que la ruina decretada caiga sobre el destructor. Entonces vemos cómo él comienza a bombardear citas y decir de aquí para allá, pero no las lee, ¿sí? No las profundiza y termina diciendo barbaridades. Aquí donde una profecía habla del anticristo y del ídolo detestable, él termina diciendo que ese es Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabe que la mitad de la semana es miércoles? En primer lugar, nosotros no tenemos el mismo sistema, como yo ya les expliqué, de días que tienen los judíos. Ellos le llaman primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Nosotros les llamamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces no hay correspondencia, ¿sí? Ahora, digamos que el primer día de la semana es domingo. Y en ese sentido sería domingo, lunes, martes. La mitad de la semana sería el martes, no el miércoles, ¿ok? Entonces, según su propia argumentación, si lo pasamos a días judíos, ¿sí? Al calendario lunar, entonces Jesucristo ya no resucita en su teoría el miércoles, sino el martes. Ya, porque el sábado es el día de reposo, entonces ese no se cuenta. La mitad de eso sería entonces el día martes, no el día miércoles. Como ya les dije, nosotros no celebramos fechas. Me pregunta que por qué nosotros no manejamos o no celebramos las fiestas de las tiendas o de los panes sin levadura. Esto es muy sencillo, porque nosotros celebramos el nuevo pacto, la Pascua del nuevo pacto, todo lo del nuevo pacto, porque somos del nuevo pacto. Él asume que sí, que digamos que Jesucristo es la continuación del antiguo pacto y no del nuevo pacto. Y ahí es donde está su falla y por eso es que toma tan mal. Habla del éxodo, ¿sí? Del cordero, de ese cordero del Pesaj, que es distinto al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero pascual del éxodo no quitaba el pecado del mundo. Entonces vemos cómo hace unas comparaciones totalmente indebidas y traídas de los cabellos. Por otro lado, bueno, es curioso que él me reclame que nosotros no celebramos otras fechas y ellos no celebran ninguna. Entonces, pues uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? No celebran la Semana Santa, no celebran la Navidad, no celebran el Adviento, no celebran o lo celebran, pero pues a su modo, pero usando los tiempos católicos. Entonces caen en una paradoja constante. Predican algo, pero hacen otra cosa totalmente distinta. Ahora él me pregunta que por qué nosotros celebramos, a ver, en el tiempo tenemos la cuaresma, ¿sí? La Semana Santa. La cuaresma es como el tiempo de, ¿cómo se dice? El tiempo de Pascua. Entonces, que por qué no celebramos los otros tiempos, que Jesús murió antes de la Pascua, dijo eso, y realmente, pues Jesús no murió antes de la Pascua. Prueba de ello es que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos que quería tomar la cena de la Pascua con ellos. Ya, entonces vamos a mirar. Aquí vemos cómo él se equivoca diciendo que es que Jesús murió en la Pascua, ¿sí? Y vemos, dice, ok, a ver, la cena de la Pascua. Mateo 28, 26, 18. Él contestó, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice que se acerca el momento y quiere celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.
Entonces, si él asegura que Jesucristo murió antes de la Pascua, entonces pues parece que Jesús celebró la última cena ya muerto, ¿sí? Era una especie de zombie que no estaba vivo, sino estaba muerto, celebrando con ellos la última cena, ¿ya? Y dice, ellos hicieron lo que Jesús, en el 19, ellos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Entonces, como vemos, ellos comieron la Pascua, la cena de Pascua, y él dice que no, que Jesús tenía que morir el día del sacrificio de la Pascua. Entonces, pues nosotros vemos que pues en las escrituras no dice por ningún lado que a Jesús lo sirvieron en la mesa, ¿sí? Lo sacrificaron ahí en la mesa de la cena de Pascua. Antes, él dice que está con ellos sentado a la mesa, después de haber comido, dijo, tomó el pan, ¿sí? Lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Lo hizo el día de la cena de Pascua, ¿sí? No o sea, que por ahí ya se descachó. Jesucristo no murió el día de la cena de Pascua, ni fue sacrificado en el mismo día que se sacrifica el Cordero de Pascua, porque entonces, ¿qué habían comido el día de la cena? ¿Hubieran comido solo hierbas y esperaban a comerse a Jesús después de que lo mataran? No, no, ese día la Biblia dice que comieron el Cordero Pascual, ¿sí? El Cordero, las hierbas amargas, todo común y corriente, ¿vale? Entonces, creo que esto es como bueno, mire. Marcos 14:12 dice, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Ojo, ojo, lean. Dice, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, ¿cuándo? El primer día de la fiesta de panes sin levadura. ¿Ya? Entonces ahí está totalmente errado nuestro amigo diciendo que ese día murió Jesucristo. Porque, como les digo, él estaba vivo cuando cenó con ellos el Cordero de Pascua. No fue antes. No, Jesucristo no es un zombie. ¿Qué más otras cosas podemos decir? Lo que les digo, nosotros tenemos un año litúrgico, ¿sí? No celebramos fechas. Nosotros conmemoramos acontecimientos. Y eso es lo que los protestantes no han entendido. Por eso salen con estas supuestas teorías de que Jesús nació en miércoles, que murió en miércoles, murió en martes, dependiendo del grupo, cada uno saca un día distinto con tal de contradecir a la iglesia de Cristo. Y por lo mismo hacen con la Navidad. Entonces unos dicen, no, es que Jesús nació en agosto, o que Jesús nació en octubre. Bueno, ¿y por qué estos grupos no celebran su Navidad en agosto o en octubre? En vez de estarla celebrando con los católicos en diciembre, que además es gracioso porque nosotros no es que creamos que haya nacido en diciembre, sino que ese es nuestro tiempo litúrgico, ¿ya? Para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero entonces uno los ve allá pegados el 24 y el 25 celebrando Navidad, poniéndose los gorritos de Santa Claus, cantando, bueno, las canciones a Santa Claus y bueno, como ustedes pueden ver en todas las películas gringas, todos los amigos protestantes no celebran a Jesús en Navidad, sino celebran a nuestro amiguito Santa Claus, que además es un personaje ficticio, precisamente que crearon los protestantes holandeses cuando llegaron a Estados Unidos para no celebrar la Navidad católica, ¿ya? Los holandeses también trajeron el invento del árbol de Navidad. Y muchos de ellos dicen que es que el árbol de Navidad es un invento católico y que las bolas del árbol de Navidad representan las cabezas de gente sacrificada y un poco de cosas, pero no saben que ellos mismos crearon sus propias tradiciones, el árbol de Navidad y Santa Claus, y tienen el objetivo claro de no celebrar las fiestas católicas, las festividades católicas del nacimiento de Jesús. Por eso inventaron a este personaje
que es una deformación de San Nicolás. San Nicolás, que es un santo católico, esta es una caricaturización protestante para reemplazar el tiempo litúrgico de la Navidad católica. Y como les digo, eso sucede con todos los demás tiempos litúrgicos como la Semana Santa, la Pascua, y pues que ni siquiera ellos la celebran. Entonces yo no veo cuál es el problema y cuál es digamos, ah, sí, cuál es el asunto con esto. Entonces, para terminar, vuelvo y les repito, vamos a dejar un momento y aquí Daniel 9:27 y les vamos a poner en su propia Biblia la Reina Valera 1960 cuando él aseguraba que es que la fecha del nacimiento, de la muerte de Jesús tenía que ser en cierto día porque ellas se iban de compras. Vamos a poner la palabra compras en la Reina Valera, vamos a mirar a ver si efectivamente en los evangelios nos hablan de que las mujeres se fueron de compras. Desafortunadamente, como ustedes ven, no existe tal cita, ¿sí? Y mujeres de compras, vamos a poner a ver, mujeres compras, no. Tal vez será que en la época de Jesús no existían los centros comerciales como existen hoy en día. Hay que conocer digamos, el contexto histórico verdadero y no pensar en que las mujeres, digamos, que iban al centro comercial como hoy en día. De todas maneras, podemos buscarlo en cualquier Biblia y vamos a ver que ninguna, ni siquiera, bueno, la Biblia de Jerusalén, a ver si ahí las mujeres van de compras. Ustedes pueden ver que no hay tal cita. Y los vuelvo a dejar para terminar con el otro fundamento que él tomó, que fue la de Daniel 9:27, para que les vuelva a quedar claro. Te quedan Dice, 2 minutos, Rodrigo, 2 minutos. vale, gracias. Entonces, vamos desde el 26. Dice, pasadas las 62 semanas será eliminado el ungido a pesar de ser inocente. En cuanto a la ciudad y el templo, vendrá un rey con su ejército y los destruirá. Todo terminará en una catástrofe y hasta el fin de la guerra no acabarán las calamidades. Dice, y todavía durante semana, o sea, miren, dice en el 26 que será ungido, que se será eliminado el ungido a pesar de ser inocente, listo. Pero en el 27, que es donde él agarra su doctrina, dice, todavía durante una semana establecerá un sólido pacto con muchos. O sea, este es el anticristo, el que hace el pacto con muchos, y a mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, ¿sí? Y además este que hace el pacto con muchos y que pone fin al sacrificio y la ofrenda, levantará sobre el altar el ídolo detestable, ¿ya? Y entonces él dice que ese es Jesús, el que va a acabar con el sacrificio, con su propio sacrificio, ¿sí? Va a hacer el pacto con todos los reyes de la tierra y además de eso va a levantar el ídolo detestable. ¿Cómo la ven? Dice, y así permanecerá hasta que la ruina decretada caiga sobre el destructor. O sea que además Jesucristo es el destructor, según esta cita donde él fundamenta toda su doctrina. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y le cedo el turno a mi oponente. Muchísimas gracias, Rodrigo, gracias por tu aportación. ¿Está listo, hermano Rodrigo Ubiarco, para las preguntas? Rodrigo Ubiarco. Sí, listo. Ok, muchísimas gracias, hermano. Gracias por contestar. Vamos a hacer las preguntas. ¿Qué les parecen? 3 preguntas cada uno, ¿les parece? Sí, está bien. Rodrigo, ¿te parece? Vale. Ok, perfecto. Vamos a comenzar con el hermano Rodrigo Ubiarco. Van a tener un máximo de 5 minutos para contestar las preguntas. Rodrigo, tienes 5 minutos para contestar las 3 preguntas del hermano. ¿Les parece 5 minutos para contestar? Perfecto. Da igual. Ok, perfecto. Bueno, pues comience con sus preguntas, hermano, y le tomo el tiempo. Yo le indico a Rodrigo el tiempo para que conteste.
Comienzas, Rodrigo Ubiarco, comienza con tus preguntas, ya. Ok, bien, mi primera pregunta, Rodrigo. Ya que dices tú que Jesús festejó la Pascua, entonces Jesús murió después de Pesa, después de Pascua. Después de la cena de Pascua, sí, señor. Fíjate bien mi Porque vemos pregunta. que, No te estoy claro, diciendo que después de la cena. No. ujú. Jesucristo murió después de Pascua, de la fiesta de pan sin levaduras, murió después. Pues sí, claro, porque él tomó, o sea, la culminación de la Pascua era la cena de Pascua, precisamente. Y él tomó la cena de Pascua con sus discípulos. Bien. Bueno, llevas una Segunda pregunta. pregunta. Esta es una Ok, pregunta ya. Ya eran como sí, dos, está pero bien. vale. Sí, lo sé, porque sobre una se empalmó la otra, entonces vamos a dejarlo en una. Sí, lo Por que En favor, una, pasa es de vale. que solamente sobre sea, la, bueno, no, vale solamente las sea dos, más, hombre, pues. no, vamos a ser justos. Tranquilo, déjalo, una. Solamente vamos a hacer más específico para que él responde y se acabó. No le aclare la pregunta, que la gente analice. ¿Listo? Ok, Dale. bien. Mi segunda pregunta. Entonces, Jesucristo no es el cordero que se tenía que sacrificar en Pascua, Rodrigo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero en ningún lado te dice que tenía que ser sacrificado en Pascua. Él es nuestro Cordero Pascual, pero del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Por eso no hay que confundirlo con el Cordero del Pesaj del antiguo pacto. Él es el nuevo Cordero y definitivo. Porque como te dije, el Cordero del antiguo pacto no quitaba los pecados del mundo, este sí. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros cuando celebramos el Pentecostés, no celebramos el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés judía, celebramos el Pentecostés cristiano, que es la venida del Espíritu Santo. O sea, no celebramos la fiesta de las tiendas, celebramos la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Listo. Ok, mi tercera y última pregunta. Cuando festejó Jesús la última cena que nosotros conocemos y está escrita en la Biblia, cuando dice, este es mi cuerpo que será entregado, ¿a qué se refería Jesús? ¿A que él era el cordero sacrificado en Pascua, sí o no? Sí, o sea, él dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces, no es cualquier Cordero, es el Cordero de Dios. ¿Sí? Él no dijo que sería sacrificado en Pascua, sino que será sacrificado. Entonces, pues, Adelante. ¿no? Listo. Son mis últimas preguntas. Ok, Perfecto. ¿Estás listo para preguntar, Rodrigo? bueno, listo. ¿Estás listo para contestar, Rodrigo Biarco? Sí, listo. Ok, te recuerdo que puedes tomarte tu tiempo para contestar. Tienes 5 minutos para contestar. No tienes por qué apurarte. Rodrigo, ¿estás listo? Listo. Adelante. Bueno, entonces, si para ustedes son tan importantes esas fechas, sí, dicen que el miércoles, que no sé qué, ¿por qué no las celebran? ¿A qué fechas te refieres, Rodrigo? Tú dices que Jesús fue crucificado el día miércoles, entonces ¿por qué no lo celebran, no lo conmemoran? Si es tan importante esa fecha para ustedes. Bueno, conmemorar, ¿en qué sentido? Sé un poco más explícito en eso. No la Tienes, celebran, no la tienes, celebran. tienes, sé un poquito más específico, por favor, Rodrigo, para que se Ok, entienda clara la pregunta. ok. Los católicos celebramos la Semana Santa y cada día le asignamos un hecho,
sucedido sobre el padecimiento, la muerte, la crucifixión, la resurrección de nuestro No, Señor Jesucristo. Pero ¿por qué ya te ustedes entendí. no celebran nada de eso en Semana Santa? ¿O por qué? Oh, claro que nosotros celebramos la Santa Convocación. Para nosotros es la Santa Convocación, es la reunión y dialogamos acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Cuándo fue su muerte? ¿Qué fue las profecías que él cumplió? Eso lo festejamos nosotros. Cada Santa Convocación, cada año, festejamos la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué lo hacen? Esta segunda pregunta, ¿por qué lo hacen en los mismos tiempos que lo hace la Iglesia Católica? En los mismos tiempos exactamente no se hace, porque, por ejemplo, ustedes empiezan las fiestas en un martes de carnaval. Es una fiesta pagana, donde las mujeres, según la antigua, según en la tradición judías, donde empezaron el paganismo, había mujeres que no podían tener hijos, eran infértiles, y conforme al carnaval, conforme a esa fiesta, se celebraba, creo que no me acuerdo a qué dios se le celebraba acerca de la fertilidad. Y ustedes están empezando desde esa fiesta, donde las mujeres se entregaban para procrear, ¿sí? Y a los 40 días, después de su periodo, se daban cuenta si estaban embarazadas o no. Esa es una. Nosotros celebramos la Santa Convocación entre el mes de marzo a mes de abril, conforme está en el Éxodo, mes de Abib, ¿sí? Nosotros celebramos la Santa Convocación, nos reunimos, celebramos la muerte de Jesucristo, conforme leyendo la Escritura, estudiando su palabra, celebramos la resurrección de Jesucristo, conforme está escrito, hacemos la Santa Cena, ¿sí? Conforme a lo que Jesucristo estableció, donde él dice, este es mi cuerpo, refiriéndose al Cordero de sacrificio de Pascua, ¿sí? Esa es la tipología que él hace, referente al cuerpo, dice, esta es mi sangre, refiriéndose a la sangre que liberó de la muerte de los primogénitos, que liberó al pueblo, ¿sí? Que es entregada por ustedes, ¿sí? La liberación del pecado en Pascua, con su muerte, es el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros celebramos. No sé Ujú. si haya respondido tu segunda pregunta o si tienes algún interrogante en la cual no te quede claro, pues te lo puedo explicar. No, pasemos a la tercera pregunta. Esta es Ya la que- última pregunta. sí, esta es la última, la tercera y última. Gracias. Bueno, ya que mencionaste que ustedes celebran la Santa Cena del Señor, ¿me puedes dar la cita de tu Biblia o de cualquier Biblia donde diga Santa Cena? Me gustaría conocer esa cita para ver qué tan bíblica es su celebración. Es como si yo te dijera, si me dieras tú la cita bíblica donde dice la Semana Santa, ¿sí? Usted sabe, como apologetas que somos, usted sabe que en veces decimos palabras que no están en la Biblia, así como usted dijo Semana Santa. Mm, La palabra Semana Santa no está en la Biblia y no ujú. aparece esa tradición, ¿sí? Es lo mismo, es como si yo le dijera, dígame usted dónde dice Semana Santa. Ahora, la Santa Convocación o la Santa Cena, sí se refiere al texto bíblico donde Jesús hace el nuevo pacto con sus discípulos, sí, con el pueblo judío, porque cada discípulo representaba a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Él hace el nuevo pacto, ¿sí? O sea que ustedes no son 100% bíblicos, según lo que me acabas de decir. Claro que somos 100% bíblicos, eso está en la Biblia. El mes La Eh, de Santa abril, Cena. solo, entre Bueno, marzo no, solo quiero, no, solo, ya solo, no más sí, solo quiero preguntas, sí, ya no más recordarle a preguntas. Rodrigo que no hay más Sí, preguntas. sí, Ya perdón, contestó. perdón, Tenemos perdón. que ser imparciales totalmente. Sí, señor, Muchísimas gracias. ¿Terminaste tu gracias. exposición de responder, Rodrigo Ubiarco? sí, nomás cuando me hizo la pregunta, ¿Eres nosotros sí libre de responder? festejamos, ¿Eres libre de sí, responder o no? se lo voy a responder, sí. Ok,
Nosotros sí festejamos o sea, por ejemplo, nosotros hablamos la reunión de la Santa Convocación, sí, la muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros festejamos también, como el católico dice, la Eucaristía, sí, para nosotros es la Santa Cena. Son tipologías acerca del versículo donde Jesucristo toma la copa o el cáliz y dice, esta es mi sangre. Entonces hace la tipología también cuando dice, este es mi cuerpo, refiriéndose al Cordero de Pascua, que, bueno, dijo Rodrigo que fue sacrificado después y luego dice que no, que sí era el Cordero de Pascua, y ahí hubo realmente que no concordó en sus dos respuestas. Pero bien, eso lo dejo para otro momento. Nosotros festejamos eso, nosotros al hacer la cena del Señor, hacemos esto, tomamos pan y tomamos jugo de uva, ¿sí? Y conmemoramos ese día de la muerte y la resurrección de Jesucristo, como dice, hacer esto en conmemoración mía. O sea, recuerden que este es mi cuerpo, este es el cordero que es sacrificado por ustedes, que es entregado por ustedes. Nosotros recordamos que él era el cordero de Pascua. Mi oponente Rodrigo dijo que no es el Cordero de Pascua, pero dentro de la Santa Cena sabemos que él toma la tipología del Cordero y dice, esta es mi sangre derramada por ustedes, diciendo que la sangre es la que se iba a derramar cuando estaban matando al Cordero de Pascua. ¿Sí? Si Jesús no es el Cordero de Pascua, entonces, ¿por qué dice, este es mi cuerpo? ¿Sí? Que será entregado por ustedes. Si él no es el Cordero Pascual y el que quita el pecado del mundo, ¿por qué dijo, esta es mi sangre que será derramada con ustedes, haciendo señal cuando el Cordero estaba siendo preparado, o sea, estaba siendo sacrificado para la cena de Pascua? ¿Sí? O sea, eso vemos una tipología exacta de la muerte de Jesucristo, que él es el Cordero Pascual. Ahí Rodrigo vemos ya Viarco, una gran, te queda un minuto para contestar. amén. Ahí vemos ya una gran controversia o algo que no cuadra con mi oponente, lo digo, en sus contestaciones. Él no cree que Jesucristo sea el Cordero sacrificado de Pascua, que Él es el Cordero de Dios. Y bueno, no sé si te haya respondido. Nosotros festejamos la Santa Convocación, la Santa Cena o la Eucaristía, como ustedes dicen, de esa manera. Amén. Esa sería mi respuesta. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo Ubiarco, Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Muchísimas gracias por sus exposiciones. Creo que damos por terminado esta exposición. La gente no es tonta. Ellos suman, restan, multiplican, dividen y sacan raíz cuadrada y algo les va a dar de resultado. Pidamos al Señor que esto sea de gran bendición, que sea para que la gente se dé cuenta y que se edifiquen con esto, que no sea una pérdida de tiempo nada más. Rueguen al dueño de la cosecha que mande más trabajadores. Gracias por estar aquí. Ustedes son el vivo ejemplo de que dos hermanos con creencias diferentes sí se pueden reunir para dialogar. ¿Estás de acuerdo, Rodrigo Calvo? Sí, de acuerdo. Y muchísimas gracias a Rodrigo Ubiarco por haber traído a la mesa este tema que es interesante, que pocas veces se trata y que era necesario aclarar. Muchas gracias por su intervención, su comprensión, por su investigación y bueno, agradecemos lo que compartió con nosotros en este espacio, agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado el día de hoy y pues que han estado siguiendo este conversatorio, este debate. Muchísimas gracias, Rodrigo. Rodrigo Ubiarco, ¿te puedes despedir? Las últimas palabras que quieras decir para terminar con este video. Amén, gloria sea al Señor, como dice Rodrigo, este es un compartir que aún en YouTube no aparece. Hoy, gloria sea al Señor, esperemos que dé luz y que vea que cuando Jesucristo dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, se refiere al sacrificio del Cordero de Pascua, ¿sí? Él es el Cordero sacrificado en Pascua.
Aunque, como usted ve, mi oponente dijo que no era, que él murió después de Pascua, porque él festejó la cena, sí, pero vemos que la Escritura nos dice realmente que él tenía que ser muerto en el sacrificio del Cordero de Pascua. Amén, gloria sea al Señor. Recuerde, dice la palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad. Nosotros, como dice el moderador, nosotros sumamos, restamos, pero eso está escrito y escrito está. Amén. Este video va a estar en mi canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, junto con el estudio que compartí en este debate para que usted cheque y comente conforme a lo expuesto. Recuerde, yo soy Rodrigo Ubiargo Gutiérrez, no lo sabemos todo, tenemos que seguir estudiando. Adelante, recuerde, soy un protestante y por lo tanto para el católico romano yo soy un ignorante, pero vemos que realmente en la escritura de Dios, Dios nos da sabiduría y conforme al Espíritu nos da poder para dar y llevar mensajes realmente quién es el Cordero sacrificado para nuestra salvación, que es Jesucristo el Señor. Él está vivo, Él ha resucitado. Amén, gloria sea al Señor. Muchísimas gracias, Rodrigo Ubiarco. Le quiero pedir a todos aquellos que nos siguieron y que nos permitieron entrar a sus hogares, saben cuánta información tienen en la palma de su mano. Muchísimas gracias por acompañarnos. También le quiero pedir un favor, comparta este video para que sea de bendición a quien usted quiera, ya sea que esté del lado de Rodrigo Calvo o del hermano Rodrigo Ubiarco. Usted saque sus cuentas. Le pido por favor que si le gustó ese video, le dé manita arriba. Por favor, dele manita arriba. Si no le gustó, dele manita abajo. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿En qué fallamos? ¿Cómo lo podemos arreglar? Somos servidores del Señor. Muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Morales. Puede buscarme en mi página de Facebook como Morales Javier. La misma fotografía que tengo aquí es la misma que está allá. Me despido, buenas noches, los dejo con el anfitrión, con el hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal para que él despida su programa. Bendiciones. Bendiciones a todos, muchas gracias por haber compartido con todos nosotros. Este es su canal de Rodrigo Calvo en YouTube, en mi perfil también, de Rodrigo Calvo en Facebook. Allá son todos bienvenidos, compartan este video. Y bueno, digamos que ustedes saben que ustedes tienen criterio y lo importante es que ustedes escudriñen los argumentos y si en verdad Daniel 9:27 tiene que ver con lo que expuso el hermano. Y bueno, saquen sus conclusiones. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un feliz jueves, descansen, que el Señor les guarde. Bye, bye.